Profe, tienes el micrófono desactivado. Ay, qué pena. Les decía que dentro de algunos procesos de tipo laboral, el empleador quiere hacer ver o quiere hacer que se pierda la calidad de ese derecho cierto e indiscutible que está pidiendo el trabajador. Y busca que ese trabajador dentro de ese proceso renuncie. ¿Mm? Muchas veces lo hace el empleador queriendo demostrar cómo nació ese derecho cierto e indiscutible. Entonces, quiere hacer dentro del proceso que se pierda esa calidad. Entonces, diciendo, por ejemplo, ese derecho cierto e indiscutible nació a raíz de una presión de ese trabajador hacia mí. Entonces, quiero que se pierda esa calidad. Y definitivamente ese empleado renuncia a lo que está pidiendo. Vamos a leer qué dice la Sala Laboral del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Me ayudan mis niñas? A ver qué dice la sala, ya les comparto. Entonces, dice la Sala Laboral en su sentencia 49725 de abril 11 del 2018. Con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverri, bueno, dijo al respecto. Estaba tomando una pastica. ¿Me ayudan mis niñas? Yo, profe, yo leo. Asimismo, en torno de las condiciones necesarias para que un derecho se torne cierto e indiscutible, la Corte ha establecido que los beneficios y garantías que pueden recibir dicho rótulo no son exclusivamente los contemplados en las normas legales, sino que también pueden hacer parte de dicho conjunto los contemplados en convenciones, laudos o cualquier otro instrumento colectivo vinculante. ¿Eso es consejo qué, profe? Superior de la Judicatura, Sala 11 de febrero del 2003, radicado 19672. Gracias. Del mismo modo, ha dicho la Sala que para que un derecho pierda la calidad de cierto e indiscutible, no basta con que el empleador lo cuestione en el curso de un proceso de manera tal que cualquier beneficio o garantía pueda ser renunciable por el trabajador. ¿SO? ¿So? Soprotexto, es que se dice soprotexto. Ok, nunca había escuchado eso. Pretexto de que el empleador controvierta su nacimiento por lo que ha discernido. Un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Consejo Superior de la Judicatura, sí, sala, sala, Sala 14. diciembre de 2007, radicado 2933-2, Consejo, ay, Superior. Consejo ¿qué? Superior de la Judicatura, sala Sala 4464-2014, entre otras. Entonces, eso han dicho ellas. Si de pronto ese empleador dice, no, ese asunto es cierto e indiscutible de ese trabajador nació bajo presión, bajo engaño, entonces quiero que pierda esa calidad. Y ese trabajador renuncia a ese derecho que me está pidiendo. Bueno, continuamos. En virtud de lo anterior, la Corte considera preciso destacar que la cualificación de un derecho, beneficio o garantía como derecho cierto e indiscutible depende de las circunstancias particulares de cada caso y el respectivo análisis debe estar mediado, entre otras cosas, por factores tales como la fuente del derecho, la estructura normativa a partir de la cual se define y el cumplimiento de los requisitos necesarios para su causación. Bien, entonces, los derechos según por ley en virtud de un contrato de trabajo o de una convención colectiva y en la medida en que sean claros y precisos, se considerarán siempre indiscutibles. Y aquí se dan ejemplos. Si en un contrato de trabajo de forma expresa se acordó pagar un salario mensual de 2 millones, es un hecho indiscutible que no se puede transar, nunca. Ahora,
Si las partes discuten la existencia del contrato del trabajo porque no hay prueba de su existencia, no existe el contrato en donde se pactó, entonces no existe un derecho cierto e indiscutible, puesto que la existencia del contrato solo se materializa mediante sentencia judicial en tal sentido. O sea, les tocaría iniciar el proceso. En ese momento el derecho es incierto, pues no se sabrá el sentido de la sentencia hasta que no se produzca. Entonces, si el proceso dura 18 meses, continúa como incierto, no nació como derecho cierto e indiscutible al no haber firmado el contrato. Entonces, por ahí se continuará como incierto hasta que la Corte no diga mediante sentencia lo declaró cierto e indiscutible, mientras tanto continuará incierto. ¿Cuáles son los efectos de ese contrato de transacción en materia laboral? El contrato de transacción tiene como efecto la cosa juzgada respecto a los derechos incluidos dentro del contrato. Entonces, cosa juzgada, ¿qué les he enseñado? No se puede volver a discutir sobre el mismo hecho que se ha acordado en esa transacción. No se puede volver a discutir. Ya quedó como cosa juzgada. Ya es sentencia, ya lo que dijo el juez. No se puede volver a hablar. ¿Quedó claro este punto? Uno de los efectos. Sí, señora. Porque yo oigo solo a Diana. ¿Qué pasa? Ay, Diana, mi amiga. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 53793 del 1 de marzo del 17, siempre debe nombrar el magistrado ponente. Jorge Mauricio Burgos señaló lo siguiente. ¿Quién lee lo que dijo ese magistrado ponente? Yo, profe, si quieres yo. Sí, que no sean las mismas. Le doy la palabra. Yo ya había leído, pero si quieres vuelvo a leer. Dios, bueno, mi niña. Gracias. Ciertamente, como lo anota el impugnante, el tribunal desconoció los efectos de cosa juzgada que le reconoce a la transacción en el artículo 2483 del Código Civil, al establecer que ésta produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de Nulidad o la rescisión. o la precisión en conformidad a los artículos precedentes. ¿Sigo? Sí, por eso nos dice de tal suerte que no podía imponer condena por una obligación que ya fue materia de transacción entre las partes, menos cuando no fue el caso de que el accionante estuviera alegando su nulidad. Entonces, lo que les dije, no se puede volver a hablar del mismo caso que ya fue acordado. Por eso dice, hizo tránsito a cosa juzgada. Y dice mucho menos cuando en el caso de que el accionante estuviera alegando nulidad, no alegó nunca nulidad de esa transacción. Entonces no se puede volver a discutir sobre el mismo asunto. A propósito, o sea, sobre lo mismo que dijo la Sala de Casación Civil. La Sala de Casación estableció que los efectos de la transacción son, ¿quién me lo dice? Esos dos efectos y los que siguen. Primero, La terminación de un proceso judicial o si no sea... arriba hay uno, el cambio. El cambio de una relación jurídica indirecta. Incierta. Incierta en otra que se caracteriza por la perfecta definición de los elementos que la conforman y de sus alcances. La segunda, la terminación de un proceso judicial o si no, que ha dado el mismo. La imposibilidad de los contratantes de llevar al órgano jurisdiccional su
su desacuerdo. Profe, qué pena, pues que tengo la pantalla rota y no veo. Bueno, entonces dice la sala de casación civil que los efectos de la transacción son dos. El cambio de una relación jurídica incierta. ¿Por qué? No hay un proceso. Entonces, llegaron a ese acuerdo y esa transacción hizo tránsito a cosa juzgada. En otra que se caracteriza por la perfecta definición de los elementos que la conforman y sus alcances. Entonces ya dijimos, hizo tránsito a cosa juzgada. La terminación de un proceso judicial, porque si había un proceso y transaron, recuerde que analizamos, el juez de acuerdo al Código General del Proceso revisa y si está en forma, da por terminado el proceso. O si no se ha dado el mismo, si no se ha dado un proceso, pues mejor. Ahí lo evitaron. La imposibilidad de los contratantes de llevar al órgano judicial su desacuerdo. Entonces, de pronto uno de los contratantes dijo de las partes, no, como que ya no estoy de acuerdo, quedó ya imposible que accione el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ya hizo tránsito a cosa juzgada. Dice que la cosa juzgada aplica únicamente respecto a los temas transigidos en el contrato. Ojo ahí. De manera que si hay derechos o reclamos no incluidos sobre ellas, es posible continuarlo o iniciar el litigio respectivo. No, resulta que es que transamos esas horas extras porque yo no tenía pruebas, ¿sí? Pero lo que no transamos es que usted me debe de mis prestaciones sociales. Entonces, sobre eso, sí continúa el litigio. Ahí no podría devolverse a transar, no lo que quedó transado, pero lo que no, inicia litigio. No es que el empleador diga, no, nosotros ya transamos, no señor, transamos esas horas extra porque no tenemos pruebas. Transamos de 40 a 10 horas como por, pero lo otro no. Entonces de eso yo sí voy a continuar un litigio o lo voy a iniciar. Cuando la transacción sucede en un proceso judicial en curso, o sea, están dando en proceso, dice el artículo 312 del Código General del Proceso, que ya lo vimos, que el juez debe declarar terminado el proceso. Lo estuvimos leyendo, lo dije hace un segundo, cuando las partes transan y no hay proceso, no es la sala o los jueces laborales no conocerán el asunto, pero si hay un proceso, ahí sí el juez laboral conoce el asunto, revisa la transacción, si está en forma, entonces, ¿qué hace? Declara terminado el proceso, según lo que leímos en el artículo 312 del Código General del Proceso. ¿Las confundí o vamos bien de acuerdo a lo que hemos leído? Pues es que son muchas cosas, pero es solo como de ponerle cuidado. Pero por mi parte yo estoy bien. Mis otras niñas son Vamos bien, 7, profe. Sí, profe. ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, el artículo 312 del Código General del Proceso dice que el juez que conoce el asunto debe revisar. ¿Qué es que conoce el asunto? ¿Qué es que conoce el Que lo asunto? haya tratado anteriormente. No, que hay un proceso en curso, proceso laboral, hay un proceso en curso. Entonces, las partes transaron. Hasta ahora el proceso que de pronto demora 12 meses, hasta ahora van en 4 meses. Pero las partes de pronto decidieron transar. El juez revisa, conoce del asunto. ¿Por qué? Porque lleva un proceso. Entonces las partes le dicen, señor juez, transamos, aquí está. El juez revisa que no hayan de pronto transado un asunto cierto o indiscutible. Si es un asunto incierto y discutible,
el juez da por terminado el proceso. Pero si no está ahí eso nos dice el artículo 312 del Código General, que ustedes lo leyeron. Y vamos a seguirlo bien, como para que no se me pierdan, no pierdan el hilo de la clase, porque se va a seguir viendo. Ese 312 del Código General que ustedes leyeron dice que si no hay juez, si no hay un proceso, es el acuerdo entre las partes, pero si hay un proceso, por obvio el juez conoce del asunto, pero transar antes de que él dicte una sentencia. Entonces, recibe la transacción, la revisa, está en forma, declaro terminado el proceso porque transaron un asunto incierto y discutible. Entonces, ya esa transacción, ese acuerdo, hace tránsito a cosa juzgada, ya no lo pueden discutir y aquí terminó el proceso que estaba abierto ante mí y ya. Bueno, niñas. Entonces dice que si la transacción se realiza antes de que exista una demanda, no se pueden demandar hechos contemplados en el contrato de transacción. Eso ya lo vimos, ¿no? Sigue insistiendo la Sala del Consejo Superior de la Judicatura. No pueden volver a contemplar los derechos que ustedes ya transaron. De pronto, si pasó un mes y hay inconformismo de una de las partes, el juez le insiste. No se pueden demandar derechos contemplados en el contrato que ustedes ya transaron. Ahora, el hecho de que exista un contrato de transacción, ahí vamos a mirar qué pasa. No impide que el trabajador demande al empleador, pues el trabajador puede alegar la nulidad del contrato y le corresponde al juez determinar si la transacción se hizo en derecho o no, y le corresponderá al juez declarar o no la cosa juzgada en función de la evaluación que haga del contrato de transacción. Entonces, resulta que ese empleado le dijo a alguien, yo transé con ese empleador mis 20 millones de mis prestaciones sociales, y alguien le dice, pero es que le dice a ustedes alguna, Roxana, no, usted no podía transar ese asunto porque ese asunto es cierto e indiscutible. No, dígale al juez laboral que revise y que declare nulo esa transacción, porque usted no podía transar ese asunto con ese señor. ¿Cómo es que transó la mitad? No, eran sus 20 millones. ¿Y usted podía transar qué era? ¿Qué le dirían ustedes? La forma en que se La los pagamos. forma. Imagínense. Entonces, usted podía haber transado que le pagara el 30 de agosto de este año, en 3 meses. Pero ¿cómo va a transar? No, vaya separando el juez laboral que lo declare nulo. Por eso dice que el juez puede declarar o no la cosa juzgada. Ya dijimos que cosa juzgada es que no se puede tratar del asunto, pero el juez dice no, aquí sí me toca revisar porque no transaron la forma, sino es que ese era un asunto cierto e indiscutible y ese señor no me le puede pagar la mitad. Lo declaro nulo y sigue el proceso conmigo. Dice, etapa o instancia procesal en la que se puede firmar un contrato de transacción laboral. ¿En qué etapa? Un contrato de transacción laboral se puede firmar antes de que se inicie el proceso, precisamente para evitar el inicio del proceso. Pero si el proceso judicial ya está en curso, la transacción es válida en cualquier instancia y eso ya lo han discutido otros magistrados ponentes en las lecturas anteriores que hemos hecho. Al respecto señala el primer inciso del artículo nuevamente, no se les olvide el 312 del Código General del Proceso, que dijo, en cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. Sobre este tema, ¿quién se pronunció? La Sala Laboral de la Corte de Justicia en una sentencia, la 69813 del 25 de enero del 17, en donde reitera nuevamente jurisprudencia en esa sentencia. ¿Qué vuelve a decir? Entonces siempre van a hablar
Asuntos ciertos, indiscutibles, transacción, antes del proceso, dentro del proceso. ¿Pero qué dice nuevamente? Abro comillas, ¿quién lee? Sobre este tema, sí, profe, desde ahí. Sobre este tema se pronunció la sala laboral de la Abrí Corte. comillas, abrí comillas. Perdón, ya la vi. Dice, en relación con la figura jurídica de la transacción como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso y que se somete a consideración de la Corte dentro del trámite del recurso de, de De casación. casación. De casación. Esta sala tuvo la oportunidad de pronunciarse y definir que resulta procedente su aceptación en los casos en que se reúnan los presupuestos para ello. En la providencia del Código, Consejo Superior, Consejo, Superior de Superior la Jurídico. Judicatura, sala 5 de julio 11, radicado 49, 792. Se dijo, ¿qué se dijo, hija? Debe recordar la Corte que ha sido criterio tradicional de esta sala de casación considerar que no, que no es de su competencia el pronunciamiento sobre aspectos del proceso distintos a los que a los que se, profe, Los que a atañen. los que se atañen al recurso extraordinario, por tenerlos como propios de las instancias del proceso o ajenos a la competencia funcional a ella atribuida. Tal es el caso de los contratos de transacción a que ocasionalmente llegan las partes y que exponen en el trámite de los recursos de casación. No obstante, ¿hasta ahí? No le iba a ayudar. No obstante, un nuevo estudio de los procesos jurídicos que regulan la figura de la transacción impone a la Corte arribar a un entendido distinto de los mismos, de cara a su aplicación en la sede casacional en conformidad con los efectos perseguidos por las partes y ya conocida para las instancias del proceso. De todas maneras, es preocupante para el Consejo Superior, para las salas de casación, los acuerdos que transen las partes, si de pronto alguna transó un asunto cierto e indiscutible y no sepa, pues así quedó. Pero ellas están atentas a que el asunto que hayan transado de repente se pueda declarar su nulidad y ellos tendrían que revisar si fue un asunto cierto e indiscutible. Y insisten, es como que entérense qué es lo que tienen que transar. Dice, en efecto, la transacción como mecanismo o forma de terminación anormal, se dice anormal porque no se esperó el proceso del año ni la sentencia, por eso se llama terminación anormal de un proceso. Consiste en un contrato, convención o acuerdo mediante el cual las partes extrajudicialmente, fuera del proceso, ponen fin al litigio haciéndose concesiones mutuas y recíprocas. Concesiones, entonces, transemos esto, perdamos esto, acordemos de tal manera, recíprocas. En tal caso, por fuerza del efecto de cosa juzgada que le acompaña, ya dijimos que cosa juzgada es que no se puede hablar del asunto, a no ser que se declare la nulidad porque transaron un asunto cierto e indiscutible. La transacción impide el surgimiento de la controversia judicial, impide porque hizo tránsito a cosa juzgada, que fue su objeto entre quienes lo suscribieron, así como que las obligaciones que allí surjan pueden demandarse ejecutivamente. Ya dijimos por qué. ¿Por qué se demandaría? Porque se podría declarar nulo ese acuerdo, esa transacción. Otra de mis 7 estudiantes que no haya hablado. Me faltan 2. ¿Dónde están mis niñas? Estamos las 4, profe. Por eso, ¿qué pasó con...? María Angélica tiene problemas con el internet y Marcela tiene problemas con los datos. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, que a ustedes les quede claro.
¿Cuál es la manera en que por qué se declararía nula una transacción en materia laboral? Porque transaron asuntos ¿qué? Ciertos y Ciertos e indiscutibles. Ciertos e indiscutibles. Muy bien. Similar predicamento puede hacerse de la transacción extrajudicial que tiene por propósito precaver un litigio futuro. Entonces, si transaron antes de iniciar el proceso y se quiere declarar nulo, es porque se transó un asunto cierto e indiscutible. Pero si está dentro del proceso, se da por terminado el proceso. Pero recuerden que el 312, el artículo 312 que nos dice que ahí sí el juez revisará, entonces no tiene por qué declararse nulo, porque el juez sí lo revisó y sabe que transaron un asunto incierto y discutible. No se van a confundir ahí. Además, la transacción de constituir un acto jurídico con consecuencias sustanciales también es un acto procesal válido dentro del proceso laboral. Como no existen disposiciones propias de su ordenamiento procedimental que reglen dicho acto, debe acudirse para ello a las que lo hacen en el procedimiento civil, por virtud de la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Qué dice ese artículo? Me dan el nombre de las niñas que están. Entonces, María Angélica. No, profe, está Laura, Diana, Roxana, Juliana y yo, Camila. Laura, Diana. Roxana, Juliana y María Camila. Juliana. Listo. Entonces, ¿alguna de ustedes 5 me le regalan lectura al 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social? Mi gatico. Código del Procesal de Trabajo. Sí. Señora. Si quieres lo leo. Sí, el 145, mi niña, me hace el favor. No me sale. Espérame porque no me perdí. Yo les dije que en el tema laboral es pura jurisprudencia. Entonces ahí nos remiten a algunos artículos. ¿Profe, artículo qué? Perdón. 145. Ay, no puede ser. 145. Profe, ¿es el que dice aplicación analógica? Sí, ahí nos dice, ¿Lo leo? si me hace el favor, mi niña, voy a tratar de agotarlo más pronto. Bueno, dice, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto y, en su defecto, las del Código Judicial. Exacto, entonces aquí nos dice, además de constituir un acto jurídico con consecuencias sustanciales, nos está diciendo este artículo que acaba de leer, también es un acto procesal válido en el proceso laboral, como no existen disposiciones propias de su ordenamiento procedimental que reglen dicho acto, debe acudirse para ello a los que hacen en el procedimiento civil,
que nos dice este artículo. En tal sentido, nos manda al 340 el Código de Procedimiento Civil. Nos manda para el civil, del laboral al civil, que prevé que la transacción pueda... Yo sí en clase también. Señora, ¿Dijo algo? perdón, profe, estaba hablando con mi hija. Ah. ¿Qué prevé ese artículo del Código de Procedimiento Civil, el 340? Que la transacción pueda hacerse, abro comillas, en cualquier estado del proceso, incluso con posteridad al agotamiento de las instancias, pero es para, abro comillas, transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. El recurso extraordinario de casación no escapa al ámbito de la aplicación de la citada figura, pues es claro que la Corte, que aun cuando se tramite, se surte con posteridad a la sentencia de seguridad de segunda instancia. No lo es porque el proceso haya terminado, sino todo lo contrario, porque la sentencia en segunda instancia no está en firme, dado que se encuentra impugnada por fuerza precisamente del recurso. Entonces, ¿qué es impugnar? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dijo el señor juez, me voy para segunda instancia. Entonces, como no se ha terminado en segunda instancia, ahí entraría la transacción también. No se ha dictado sentencia en segunda instancia, ahí también puede aplicar la transacción. Pasó el proceso de primera instancia de 1 año. No estoy de acuerdo, impugno. Inició segunda instancia. Dentro de ese proceso, antes de que se dicte sentencia, aplica la transacción que puedan hacer las partes. ¿Sí me entendieron? Dejaron alargar, pero de todas maneras en segunda instancia transaron y ahí terminó el proceso. Entonces, el trámite de recurso extraordinario debe entenderse como tal en las dictadas en las instancias. Primera instancia, sentencia, no estoy de acuerdo, revisión, segunda instancia, y antes de que se dicte sentencia, ya dijimos, pueden transar y queda terminado el proceso. Contrato de transacción laboral no puede versar sobre aportes a seguridad social. Ojo ahí. Los aportes a seguridad social no pueden transigir, no se pueden transar, pues son irrenunciables, de manera que si hay prueba de la obligación del empleador de pagarlo, no se pueden incluir en el contrato de transacción. Entonces ese empleador de pronto o no conoce o logra que ese pobre empleado renuncie a ese derecho. Entonces transemos. También seguridad social, no señor. No se puede transar. Y viene la sentencia. La 73481 de mayo del 17, que dice, analizando el expediente, encuentra la sala que las partes en ningún momento refutaron, en el caso que hayan transado, la existencia de un contrato de trabajo, lo que haría incierto el derecho contenido, sino que por el contrario reconocieron el vínculo laboral, estableciendo algunas diferencias frente al mismo, razón por la cual existe certeza sobre la obligación de pago de los aportes al sistema de conformidad con lo señalado en tal artículo. Y miren lo que pasó ahí, entonces no había un contrato. Póngame cuidado, no había un contrato. Entonces, es incierto y discutible. Págueme tanto. Pero al transar ese valor, automáticamente nació a la vida ese derecho a la seguridad social. Y la seguridad social no se puede transar, tiene que pagarlas. Entonces, ¿qué analizan de ese punto? De mis 5 estudiantes. Quiero que a ustedes les quede claro, María Angélica. Profe, María no está. Ay, María, ¿qué pasó con mi niña Sol? Bueno, Dianita. Profe,
Sí. Cuénteme. Pues, yo Pues- pienso que Dale, Juli, dale. Dale, Juli. Pienso que es un asunto, ¿cierto? es indiscutible, entonces por tal razón el empleador tiene que pagar la seguridad social al empleado. Claro, Pues, dice ahí. entonces ese empleador ni se imaginaba. Él diría que estoy tranquilo porque ya trancé el pago porque no teníamos un contrato. Entonces es incierto y discutible, voy a transar con él los 10 meses que trabajó conmigo. Pero no se imaginó que es obligación de toda persona, así trabajé 2 días para ir a hacer unas vueltas de mensajería, la seguridad social, porque es que en el transcurso del transporte a Chapinero cogió un bus y algo le pasó una cicla, lo golpeó y no tenía seguridad social. Entonces, al acordar, transaron ese valor de 2 millones de pesos por esos 10 meses, incierto y discutible. Pero, ¿qué pasó? Tiene que pagarle la seguridad social porque así sea un día, usted tiene que poner seguridad social, así sea por ese día que contrató a esa persona. Entonces, pues buenísimo. Y el empleador ni se imaginaba. Aquí vuelven y hablan. Una vez revisado el acuerdo transaccional, encuentra la sala que el mismo vulnera los derechos del trabajador al transigir la totalidad de las pretensiones de la demanda, en donde se incluye el pago de los aportes de la seguridad social, obligación que no puede ser eximida por las partes en atención a la naturaleza del orden público de las normas que gobiernan la relación de trabajo existente. Entonces, ahí fue grave. Como el contrato de trabajo no se discute, sino que se da por cierto, y como es obligación del empleador afiliar al trabajador al sistema de seguridad social y realizar los pagos respectivos, la seguridad social se convierte en un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable. Distinto es cuando el contrato de trabajo está en discusión, como en el caso del contrato de trabajo realidad, donde la incertidumbre le es propia y solo desaparece luego de proferida la sentencia que así lo declara. En esa circunstancia, el derecho al pago de los aportes a la seguridad social es discutible, puesto que la obligación del empleador surge solo cuando la sentencia que declare el contrato realidad se emita y quede en firme. Y mientras eso no suceda, estamos ante un derecho incierto y transigible. Entonces, como se inició el proceso, el juez laboral dijo, no señor, esto ustedes no lo podían transar. El tiempo que, por obvias razones, el tiempo que dure ese proceso hasta que dicte sentencia, pues continuará siendo incierto. Pero por obvias razones, de acuerdo a lo dicho en sentencia anterior, tiene que pagar. Lo anterior nos permite concluir que no se pueden transigir derechos contenidos en una sentencia judicial en firme o ejecutoriada. Pues ya hay una sentencia judicial en firme, no se podría transar lo que dice en ella. ¿Por qué no se transa? Porque es que ahí ya el juez revisó, agotó, fue a jurisprudencia, analizó y dijo, aquí en sentencia tienen que